Gracias amigos por otorgarnos como siempre el fiel privilegio de su sintonía aquí en El Chocolate. Como cada miércoles aquí tenemos una cita con el médico y hoy estaremos conversando con el ortopeda Edwin Rodríguez Almanzar sobre el síndrome del túnel carpiano. Buenos días, Edwin. Buen día, Víctor. Como todos los miércoles aquí en su cita con el médico vamos a hablar de una patología muy importante que es el síndrome del túnel carpiano, una patología que mucha gente en la calle no sabe lo que es, pero que hoy lo vamos a nutrir con este tipo de noticias y este tipo de patología que pasa mucho, para que cuando ustedes se sientan estos síntomas, entonces visiten a su médico y ahí le den un tratamiento específico. Precisamente uno de los objetivos más primordiales de este programa es eso, orientar a nuestros televidentes sobre exactamente lo que acontece a su alrededor y específicamente en el mundo de la medicina. Antes que nada, ¿dónde queda el túnel carpiano? Y cuando hablamos del síndrome, ¿a qué exactamente nos estamos refiriendo, Edwin? Así es, el síndrome, el túnel carpiano es una estructura que están aquí a nivel de la muñeca, compuesta por unos huesos llamados huesos carpianos, compuesto también por un ligamento que es el ligamento transverso de la muñeca. Además está compuesto por el nervio mediano y los tendones flexores. Ese es el túnel carpiano y queda aquí a nivel de la muñeca. Te preguntaba fuera del aire cuál es la diferencia entre carpiano y metacarpiano. Así es, miren, los huesos carpianos son 8 huesos pequeñitos que quedan por aquí, por debajo a nivel de la muñeca, y los metacarpianos son huesos largos, son 5. Entonces la diferencia entre el hueso carpiano y los metacarpianos es 1, que esos son más grandes y son 5, y número 2, que los otros son pequeños y son 8. Además que los huesos carpianos, pero ya eso es a nivel ortopédico, tienen canal medular, mientras que los huesos metacarpianos tienen un canal medular, mientras que los huesos carpianos no, pero eso es ya ortopédico. Pero para que ustedes sepan, los grandotes son los huesos metacarpianos y los pequeñitos que están aquí abajo son los huesos ya carpianos. Ahí donde tú tenías colocado tu mano es que queda el túnel que mencionábamos. Aquí, exactamente donde tengo mi mano, es que queda el túnel carpiano. Más o menos por aquí. Son muchos huesitos y es una especialidad bastante complicada, pero usted es un profesional, tal como muchos ortopedas, que hacen un excelente trabajo. Por eso yo siempre digo que el trabajo de los médicos es incuantificable. Mucha gente dice, ¿cuánto dinero cobran? No, no importa cuánto cobren. No necesariamente podemos calificarlo por ahí. Es que es tan delicado el asunto y depende tanto de la vida de uno al ponerse en manos de los médicos, que con qué tú pagas tu vida. Así es, sí. Víctor. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de esta afección? Mira, los síntomas más comunes de esta afección se va a producir lo que es un atrapamiento del nervio mediano, que es la estructura que va a pasar por aquí, por el túnel carpiano, y esto le va a producir a los pacientes lo que es un adormecimiento de la mano. Muchas veces usted siente adormecimiento de la mano. Otro de los síntomas más específicos es tumefacción, y también lo que es también que las personas se les caigan los objetos. Por ejemplo, yo tengo este celular, estoy con él, estoy chateando, o voy a coger una llamada, ¡pam!, y se me cae el celular. Esos son los síntomas más comunes. El adormecimiento suele ocurrir en el primer dedo, en el segundo, en el tercero y en parte del cuarto. Esos son adormecimientos de la mano. Y la persona comienza con un síntoma de adormecimiento de la mano bien leve, que suele aumentar con el tiempo si no se lleva a tratamiento. Entonces, ¿cuáles son las causas del síndrome del túnel carpiano? Puede ser una caída, que usted se caiga. También hay que decir que las mujeres son más propensas a sufrir el túnel carpiano que los hombres. Van a decir por qué. Bueno, porque las mujeres tienen el túnel carpiano más pequeño que los hombres y eso puede producir una inflamación del nervio mediano o compresión del nervio mediano. Otros factores que pueden incidir en este tipo de patología son las personas que trabajan mucho con computadora, por ejemplo con el mouse. Hacer movimientos, por ejemplo, repetitivos con el mouse, para acá y para allá, esto produce un atrapamiento del nervio mediano.
pacientes también que trabajan con la computadora, con el teclado, pueden producir también atrapamiento del nervio mediano. Esas son la más frecuentes de las personas que pueden producir atrapamiento, los que trabajan, por ejemplo, en el banco. Ahí podemos ver en la imagen dónde queda el nervio mediano y dónde es que se produce el atrapamiento, a nivel de la muñeca y el dorso de la mano. Ahí donde ustedes están observando ahí en la imagen. A nivel de la muñeca y de la mano se produce el atrapamiento, porque el ligamento transverso puede agarrar y comprimir el nervio mediano y producirse el hormigueo, con mucha gente, para que entiendan en términos popular. Con mis muy escasos conocimientos acerca de este tema, Edwin, yo puedo decirte que me tiro unas 6, 7 horas cada día trabajando en la computadora en la producción de este programa, y yo creo que lo más aconsejable, Nelson, si tú estás de acuerdo, es que nos tomemos ciertas pausas entre esas horas para tratar de que ese tipo de acontecimientos no suceda. Sí, mira, una de las principales prevención que le damos hoy a la ciudadanía es que tomen pausa por lo menos de 5 a 10 minutos y comiencen a hacer ejercicios de estiramiento, de flexión y extensión, porque usted está moviendo mucho la mano y la muñeca y no tomar, por ejemplo, el descanso necesario, ahí se pueden producir este tipo de inflamación y atrapamiento del nervio, lo cual va a producir el síndrome del túnel carpiano. ¿Y cuáles son, Edwin, las herramientas que usará el ortopeda para tratar de corregir el síndrome del túnel carpiano? Mira, antes de que hablar, por ejemplo, de la herramienta, algo bien importante es, primero, que debe de visitar a su médico ortopedista desde que usted sienta hormigueo en la mano. Lo segundo es cómo el ortopeda lo diagnostica. Bueno, el ortopeda lo va a diagnosticar haciéndole radiografía para descartar alguna fractura ósea que puede producir algún fragmento, atrapamiento del nervio mediano y producir el síndrome del túnel carpiano. Otra cosa es haciéndole un examen de electromiografía, que es donde se ponen varias agujas a nivel del miembro superior afectado y se puede descartar una patología de la columna cervical, porque la patología de la columna cervical pueden dar hormigueo y hay que descartar una de la otra. Otra cosa es hacer sonografía a nivel de la muñeca para ver si hay una afectación de los tendones flexores que están a nivel del túnel carpiano. Y para la patología que el médico suele hacer, para diagnosticar, existen unas pruebas específicas que en el examen físico el ortopeda evalúa, que es una prueba que se le da unos golpecitos a nivel de la muñeca, y si el paciente tiene como una corriente o siente hormigueo, suele haber afectación. Y existe otra que es cuando se deja la mano de esta forma por 60 segundos y el paciente suele producirse adormecimiento de la mano. ¿Y qué podría ocurrir en el caso de un paciente que esté sufriendo de esta afección? Quizás no se haya dado cuenta o quizás sea descuidado y no se trate a tiempo. Los pacientes, por ejemplo, que no se traten a tiempo y no vayan al médico ortopedista, se le puede producir un engrosamiento de esta parte a nivel del ligamento transverso y suelen terminar en cirugía. Estos pacientes suelen terminar en cirugía, aunque la cirugía no es una cirugía riesgosa porque se hace con una cirugía mínimamente invasiva con una incisión de 3 a 4 centímetros y lo que hacemos es una liberación y se corta el ligamento transverso, pero es bueno prevenir y evitar para que el paciente no llegue a cirugía. Cabe destacar que la cirugía, si usted se la hace, pero ya eso el médico evalúa, no todos los casos necesitan cirugía, mayormente un 15 o 20% si se tratan a tiempo. Ya si llegan a destiempo con ya algo crónico, entonces se suelen ir a cirugía, y hay que destacar que las cirugías suelen ser muy efectivas porque el paciente se le logra liberar el túnel carpiano y se le quita esa patología, pero un 2 a 5% de los casos pueden recidivar. ¿Qué significa recidivar en medicina? Bueno, que pueden otra vez a presentar el síndrome túnel carpiano, y a veces los pacientes preguntan
¿Qué pasó ahí? ¿El doctor no me operó bien? No. Este tipo de paciente puede recidivar y llegar a una cirugía nuevamente. Edwin, tomando en consideración el hecho de que el caso contrario a lo que acabamos de citar, el paciente sí acude al médico oportunamente y en esta situación, al hablar del síndrome del túnel carpiano, ¿estamos ante algo grave o algo sencillo? Miren, el síndrome del túnel carpiano, vamos a decir que algo ni es grave ni es sencillo, todo es acudir a tiempo. Si usted presenta hormigueo o adormecimiento de lo que es la muñeca y la mano, acuda al ortopeda de una vez. Todo en la vida que se lleve una prevención a tiempo tiene solución. Hasta los cánceres, cuando usted le anda a tiempo, usted tiene solución. Y este tipo de patología, si usted le lleva a tiempo, se pueden tratar con analgésico, antiinflamatorio, se pueden tratar también con ejercicio, con terapia física y infiltraciones. Si no se anda a tiempo, ya terminará en cirugía, que eso es lo que muchos pacientes no hacen. Ir a tiempo a la ortopeda a tomar una medida preventiva. Hablando de cirugía, hagamos de cuenta que por descuido, quizás por negligencia, alguien sufre un daño permanente en la muñeca por ese síndrome. ¿Podría mediante la cirugía corregirse ese defecto? Claro que sí. Este tipo de cirugía, cuando ocurre un síndrome del túnel carpiano, se le va a producir una inflamación crónica y ahí lo que el ortopedista hace es liberar una cirugía bien sencilla donde se corta y se va a liberar a nivel de la muñeca y el paciente extremadamente 1 o 2 días siente la diferencia porque ellos sienten lo que es un atrapamiento y como que la muñeca está comprimida. Cuando se libera sienten después de la cirugía un dolor, pero sienten de una vez la diferencia. Dado, Edwin, que una inflamación en los tejidos que circundan los tendones en esta área podría provocar este problema, ¿cómo se podría resolver esta situación? Algunos tejidos, algunas enfermedades, por ejemplo, una fractura a nivel de la muñeca y una fractura o una inflamación de los tendones flexores que pasan por ahí. Existen enfermedades como artritis reumatoide, una fractura de la muñeca, que pueden producir este tipo de inflamación. En este caso, lo que hace el ortopeda es verificar si algún fragmento o qué tipo de enfermedades hay. Si en el caso de artritis reumatoide existen algún tipo de inflamación, de infiltración con esteroides que se hacen. En el caso si hay una fractura de la muñeca, que hay un fragmento óseo, se libera. Existe también lo que es la cirugía artroscópica, que a nivel de la muñeca, que usted explora si hay un fragmento y con algo que se llama shaver, usted puede liberar vía artroscópica y también la cirugía mínimamente invasiva. Pero lo que le decimos a los pacientes es que si usted sufrió una fractura ósea, tiene artritis reumatoide y comenzó a adormecerle la mano, acuda al ortopeda para que preventivamente no llegue a tener un síndrome del túnel carpiano ya de manera más progresivo y crónico. Tomando en consideración el cauce que ha llevado nuestra conversación hasta aquí, podemos corregir diciendo, Edwin, que son muchas las causas que podrían provocar este síndrome del túnel carpiano. Entonces, exactamente, ¿qué se hace en algunos de los casos más comunes que tú has tratado? Sí, mira, son más frecuentes en las mujeres, como mencioné anteriormente, de 30 a 60 años por el uso repetitivo de los movimientos, como hablamos anteriormente. Entonces, ¿qué nosotros recomendamos? Bueno, la recomendación que dijimos es ejercicio de estiramiento. Si usted tiene como ejemplo tú, que trabaja 6 a 8 horas para llevar un contenido de calidad aquí en este programa, bueno, pues en esas 6 a 8 horas tú debes tomarte por lo menos en 1 hora 5 a 10 minutos de descanso y realizar ejercicios de estiramiento de la muñeca donde tú usas el mouse, porque, por ejemplo, tú te estás nutriendo de noticias para llevar a la ciudadanía, pero si tú sigues con esos movimientos repetitivos,
repetitivo y no descansa para llevar un contenido, bueno, pues tú eres un posible candidato a síndrome del túnel carpiano. Entonces ya hoy con este tipo de noticias que te estamos dando, yo sé que tú vas a tomar medidas preventivas. Claro. Para no ser un posible candidato de síndrome del túnel carpiano. Y no solamente ese tipo de consecuencias tiene este tipo de trabajo, sino también en la columna y otras partes del cuerpo, porque recuérdate que estamos sentados y una posición como esa durante mucho tiempo es perjudicial para la salud. Así es, ya anteriormente en otro tipo de programa hemos dicho sobre este tipo de patologías que pueden producirse a nivel de la columna. Y también lo mismo, ejercicio de estiramiento que tú tienes que realizar para evitar que el cuerpo, para que usted entienda, por ejemplo, usted un fin de semana va a descansar en su casa y usted agarra y se duerme de 12 a 14 horas, por ejemplo, que casi nadie lo hace. Pero póngase que usted el sábado diga, yo no voy a salir para ningún lado, me quedé durmiendo. Si usted duerme mucho, por ejemplo, va a terminar cansado. Cansado, eso es lo que debía ser lo contrario, porque se supone que descansaste. Exacto, entonces el cuerpo cuando también dura mucho tiempo en la misma postura, también suelen producirse dolores en el cuerpo. En algún momento dado, el ortopeda recurre al yeso para colocarle en esa posición, tratando de colocar en su lugar algunos ligamentos o huesos que se hayan desviado de esa situación y provoque el túnel carpiano. Nosotros mayormente no es que ponemos yeso per se, existen un tipo de inmovilizadores de la muñeca que utilizamos ahí, un tipo de muñequera, para que ustedes entiendan más fácil, que se indican en este tipo de patología para que el paciente mantenga rígida la mano y en descanso. Pueden usarse por 20 días, pero mayormente algunos casos uno lo evalúa, tenemos que ver qué tipo de casos, y algunos casos también lo mandamos a lo que es la terapia física para recuperar los movimientos lo mayor pronto posible. Yo creo que hemos enfocado todas las aristas inherentes a este tema que hemos tratado en el día de hoy, que ha sido el síndrome del túnel carpiano. Sin embargo, si algo se nos escapa, yo quisiera que tú abundes en ese sentido. Sí, en este tipo de patología lo más importante es si usted presenta adormecimiento de lo que es la mano y de la muñeca, traten de acudir al ortopeda, también no solo para el síndrome del túnel carpiano, sino para verificar si existe algún tipo de patología de la columna cervical, porque la patología de la columna cervical suelen confundirse y suelen presentar síntomas como adormecimiento de la mano. Entonces el ortopeda en ese caso evalúa al paciente y va a descartar si lo que viene es producto del síndrome del túnel carpiano o si lo que lo está afectando a usted es producto de una patología de la columna cervical, y ahí ya el ortopeda con la evaluación física del paciente va a determinar con el estudio que se llama electromiografía si existe una afectación de la columna cervical o si existe una afectación del síndrome del túnel carpiano. También, como mencionamos, como la fractura ósea a nivel de la muñeca producen deformidad y producen síndrome del túnel carpiano, les mandamos a hacer radiografía para descartar si usted tuvo una caída y si presenta el síndrome del túnel carpiano producto de la fractura del radio distal. O también aquellos pacientes que sufren de artritis reumatoide, se le hacen unos tipos de analítica para descartar si el síndrome del túnel carpiano es producto de algo ya inflamatorio. Ya al final, Edwin, en un minuto quisiera que le dijeras a los amigos televidentes cuál es la mejor forma de ponerse en contacto contigo. Recuerden que estamos como en nuestras redes sociales como Dr. Edwin Rodríguez RD, Dr. Edwin Rodríguez RD, en Instagram, Facebook, Twitter y también en YouTube, y estamos ubicados en 2 centros de salud
en el Hospital Metropolitano de Santiago, Homs, con el teléfono 829-947-2222, extensión 60506, y también estamos ubicados en el Instituto Materno Infantil San Martín de Porres con el teléfono 809-581-4445, extensión 7106. Terminamos, señoras y señores, esta sección de la cita con el médico de cada miércoles. Hoy hemos estado conversando con el ortopeda Edwin Rodríguez Almanzar sobre el síndrome del túnel carpiano. Así también terminan las acciones correspondientes a este su espacio, El Chocolate. Les invitamos a que estén con nosotros mañana, otra vez a partir de las 8 por aquí, por Nexo TV. Gracias por su sintonía y hasta entonces.